Hay momentos en la historia donde todo parece estar en ruinas, donde el caos y la desesperación se apoderan de los cielos, y lo que está en juego ya no es una simple victoria, sino el alma misma de una nación. En 1941, Italia ya no peleaba por la gloria. Luchaba por no desaparecer del mapa como un actor relevante en la guerra más devastadora de la humanidad. Había cometido errores estratégicos, subestimado a sus enemigos y sobreestimado sus propias fuerzas. Pero entonces, en medio de ese colapso progresivo, surgió algo inesperado, una máquina de caza ágil, elegante, veloz y letal. Un avión que no solo prometía cambiar el juego, sino redimir a una nación entera desde el cielo. Su nombre era Macchi Calle 202 Folgore. Fulgor. Rayo. Pero, ¿qué sucede cuando una joya de ingeniería llega justo cuando la esperanza comienza a desvanecerse? Existe una posibilidad real de que nunca hayas oído hablar del Folgore. No porque no lo merezca, sino porque llegó tarde. Demasiado tarde. Pero claro, si hubiese llegado antes, quizá la historia de Italia en la Segunda Guerra Mundial no estaría escrita con derrota y vergüenza, sino con audacia y redención. El Macchi Calle 202 no era simplemente un avión. Era la respuesta desesperada a una pregunta siniestra. ¿Puede una máquina salvar a una nación que ya ha empezado a caer? Mientras el mundo hablaba de Spitfires, Mustangs y Messerschmitts, el Folgore apareció en silencio, volando más rápido que sus predecesores italianos, superando a enemigos implacables, y demostrando, aunque brevemente, que la ingeniería italiana aún podía brillar en medio de la oscuridad. Impulsado por el motor alemán Daimler-Benz DB601A fabricado bajo licencia por Alfa Romeo como el Ra-1000 RC-41, el Folgore podía alcanzar velocidades de hasta 600 km por hora a 5.600 metros de altitud, con una velocidad máxima de 603 km por hora en vuelo nivelado. Estaba construido con una estructura monocasco de aluminio y alas bajas, una hélice tripala de paso variable y un tren de aterrizaje retráctil. Su agilidad en combate era tan destacada que algunos pilotos aliados lo consideraban más peligroso que el Bf-109F en ciertas maniobras. Y sin embargo, ¿por qué no lo recuerdan los libros de historia? ¿Por qué el mundo olvidó al único caza italiano que podía mirar de tú a sus enemigos más poderosos? Como es normal al inicio de cualquier relación, en estos momentos hay un sentimiento de desconfianza y expectación por ambas partes. Y es posible que al final no seamos capaces de superarlo. Pero claro, si esto funciona, nuestras fuerzas podrían combinarse para convertirse en algo grandioso. Tú, descubriendo una historia oculta y apasionante, y yo, guiándote a través del legado olvidado del cielo italiano. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por la aviación? Aquí descubrirás la historia detrás de los aviones más legendarios, las innovaciones que revolucionaron el vuelo y las hazañas de los pilotos que desafiaron los cielos. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. ¿Listo para despegar? La historia del Macchi Calle 202 no solo desafía las estadísticas, desafía al tiempo, porque aunque voló en el pasado, aún tiene mucho que decirnos hoy. Italia, 1940. Mientras las bombas caían sobre Londres y la Luftwaffe se medía contra los Spitfires en el cielo británico, la Regia Aeronáutica italiana observaba desde las sombras, con la vana esperanza de que su momento de gloria aún estaba por llegar. El mundo estaba envuelto en llamas, y los cielos eran el nuevo campo de batalla. Pero lo que pocos sabían era que Italia no estaba lista para volar. No aún. Los aviones italianos que entraron en combate durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial eran, en su mayoría, reliquias de otra época. El Fiat CR-42 Falco, por ejemplo, un biplano con cabina abierta, aún representaba una porción significativa de la fuerza de caza italiana. Mientras las demás potencias apostaban por cazas monoplaza con motores en línea y fuselajes aerodinámicos, Italia aún confiaba en máquinas que parecían salidas de la Primera Guerra Mundial. En ese contexto, el Fiat G50 y el Macchi Calle 200 Saetta fueron los primeros intentos serios de modernización. Pero aunque eran monoplanos y representaban un avance técnico, tenían limitaciones notables. Su armamento era escaso, 2 ametralladoras Breda Safat de 12,7 mm, su velocidad apenas rozaba los 500 km por hora, y su carencia de cabina cerrada y blindaje ponía en riesgo constante a sus pilotos. La realidad era innegable.
Italia estaba entrando en la guerra más tecnológica de la historia con una fuerza aérea que no podía competir. Y los resultados fueron devastadores. En los cielos del norte de África, del Mediterráneo e incluso sobre Albania y Grecia, los cazas italianos caían uno tras otro ante el fuego enemigo. Cada misión parecía una sentencia, y los pilotos italianos lo sabían. Existe una posibilidad real de que, si Italia hubiera postergado su entrada en la guerra hasta modernizar su aviación, su papel habría sido completamente distinto. Pero claro, si lo hubiera hecho, quizá nunca se habría gestado la necesidad desesperada que dio origen al Macchi Calle 202 Folgore. Mientras los ingenieros de otros países perfeccionaban sus diseños con visión y recursos, en Italia se libraba una batalla paralela, no solo en el frente, sino en los despachos. El orgullo fascista se negaba a aceptar ayuda externa o admitir debilidades. La idea de importar motores alemanes o copiar modelos ajenos se consideraba una humillación. Pero cuando las cifras comenzaron a hablar con crudeza, decenas de pilotos perdidos, escuadrones enteros aniquilados, objetivos estratégicos sin cobertura aérea, esa barrera ideológica empezó a ceder. Y aquí es donde comienza verdaderamente nuestra historia. ¿Qué pasa cuando una nación orgullosa se ve forzada a mirar hacia afuera para salvar lo que aún le queda? ¿Qué precio se está dispuesto a pagar por volver a competir en el cielo? La respuesta llegó en forma de una alianza inesperada con la Alemania nazi. Los italianos aceptaron, finalmente, fabricar bajo licencia uno de los motores más avanzados del momento, el Daimler-Benz DB601AA. Un motor en línea, refrigerado por líquido, con 12 cilindros en V invertida y una potencia de más de 1100 caballos de fuerza. Ese motor sería el corazón del futuro Macchi C202. Pero todavía no había avión. En ese momento, el ingeniero Mario Castoldi, quien había trabajado en hidroaviones de competición y tenía una comprensión única de la aerodinámica, propuso una transformación radical: tomar la estructura base del Macchi Calle 200 Saetta y adaptarla para el nuevo motor alemán. Pero no se trataba solo de un injerto. Castoldi rediseñó completamente el fuselaje delantero, mejoró la aerodinámica del conjunto, cambió la disposición de la cabina y refinó la estabilidad del avión. Lo que resultó fue algo completamente distinto. Algo que no solo volaría más rápido, sino con elegancia y precisión. Sin embargo, aún no despegaba. Italia seguía perdiendo el control del Mediterráneo. Las batallas en Grecia y el norte de África se volvían más cruentas, y el cielo era territorio enemigo. Los cazas italianos eran abatidos por los Hurricanes británicos con facilidad, y aunque se sabía que un nuevo avión estaba en desarrollo, la espera parecía interminable. ¿Cuántas vidas se perdieron en el tiempo que tomó pasar del prototipo al despliegue? Y si ese tiempo no se hubiera perdido, ¿cuántos combates habrían tenido otro final? Como es natural en los inicios de cualquier cambio, hay duda, incluso resistencia. Quizá el Calle 202 no esté a la altura. Quizá sea solo una ilusión más. Pero claro, si Castoldi tiene razón, podríamos estar ante uno de los mejores cazas de toda la guerra. Y nadie lo ha visto venir. Así estaba el cielo italiano en ese momento, lleno de humo, de derrotas y de una silenciosa promesa. Porque mientras la regia aeronáutica sufría, en los hangares de Varese y Busto Arsizio se estaba gestando una respuesta. Una máquina capaz de devolver el honor a los pilotos. Un relámpago que aún no había caído. Y cuando lo hiciera, ya nada sería igual. En el invierno de 1940, en los pasillos silenciosos de la fábrica aeronáutica Macchi en Varese, un hombre caminaba con determinación. Su nombre, Mario Castoldi. Su rostro mostraba la expresión de alguien que ya no podía permitirse esperar. Mientras los mandos militares debatían estrategias y los políticos seguían atrapados en discursos vacíos, Castoldi estaba enfrascado en una batalla diferente: crear un avión capaz de hacer lo que los demás no podían. Y tenía una sola oportunidad para lograrlo. Castoldi no era cualquier ingeniero. Había diseñado los hidroaviones Macchi MC-72, que en 1934 rompieron el récord mundial de velocidad sobre el agua, alcanzando más de 700 km por hora. Sabía lo que era empujar los límites del diseño aerodinámico. Pero construir un avión de caza para la guerra era otro tipo de desafío. Aquí no se trataba solo de ir rápido, sino de sobrevivir, de ser superior al enemigo en cada giro, cada picado, cada ráfaga. El punto de partida fue pragmático: aprovechar el diseño estructural del Macchi Calle 200 Saetta,
que ya estaba en producción, pero que sufría de limitaciones graves. El Saetta era estable, sí, pero le faltaba velocidad, potencia de fuego, protección para el piloto y una mejor visibilidad desde la cabina. Castaldi tomó todo lo bueno del Saetta y lo reinventó. El núcleo del nuevo diseño sería el motor alemán Daimler-Benz DB601AA, como mencionamos antes. Este motor era más compacto y potente que los radiales que Italia había utilizado hasta entonces. Tenía un diseño en V invertida de 12 cilindros, lo que permitía una nariz más delgada y aerodinámica, con un centro de gravedad más equilibrado. Su potencia de 1175 caballos de fuerza daba al avión una velocidad máxima superior a los 600 km por hora, dependiendo de la altitud, y una tasa de ascenso de hasta 15,4 metros por segundo. Pero el motor no era todo. Castaldi rediseñó por completo el fuselaje delantero, colocó una cabina más baja con cubierta deslizable, mejoró la visibilidad, integró un tren de aterrizaje más robusto y perfeccionó la forma de las alas, buscando el equilibrio perfecto entre sustentación y maniobrabilidad. El resultado fue una silueta esbelta, con líneas suaves y proporciones armoniosas, que no solo era bella, sino tremendamente funcional. El nuevo avión fue bautizado como Mach Calle 202 Folgore, Rayo, un nombre que no fue casual. Castaldi sabía que estaba creando algo que debía entrar y salir del combate con la rapidez y precisión de una descarga eléctrica. Pero no bastaba con la promesa del diseño. Había que volarlo. El primer vuelo del prototipo tuvo lugar en agosto de 1940, apenas unos meses después del inicio de la planificación. Fue un despegue limpio, sin incidentes, y en cuanto el avión se elevó, los ingenieros en tierra supieron que estaban viendo algo distinto. El piloto de pruebas regresó con una sonrisa casi incrédula. El Folgore era rápido, estable, y lo más importante, obedecía como si fuera parte del cuerpo del piloto. En las pruebas oficiales, el Calle 202 alcanzó una velocidad de crucero de 520 km por hora y una velocidad máxima de 603 km por hora a 5.600 metros. Su techo de servicio era de 11.500 metros. Pero lo que más impresionaba era su agilidad. Su relación peso-potencia, su respuesta al timón de profundidad y su capacidad para mantener velocidad en curvas cerradas lo hacían ideal para el combate cuerpo a cuerpo. Algo que los pilotos italianos pedían a gritos desde hacía años. Y sin embargo, quedaba un problema: el armamento. La primera serie de Calle 202 estaba equipada solamente con 2 ametralladoras Breda Safat de 12,7 mm montadas sobre el motor, disparando a través del eje de la hélice. Eran armas confiables, pero insuficientes para enfrentar a los cazas enemigos más avanzados o derribar bombarderos. Posteriormente se intentó añadir armamento alar, ametralladoras de 7,7 mm o incluso cañones en algunas variantes, pero los primeros lotes seguían estando pobremente armados. ¿Cómo es posible que un caza tan avanzado en vuelo estuviera tan limitado en poder ofensivo? ¿Era arrogancia técnica o una muestra más de las contradicciones del régimen? Existe una posibilidad real de que el Folgore nunca alcanzara su verdadero potencial, simplemente porque fue saboteado por decisiones lentas y cobardes desde arriba. Pero claro, si hubiese recibido desde el inicio el armamento que merecía, habría cambiado el equilibrio aéreo en África, Sicilia y quizás en todo el Mediterráneo. Aún así, los resultados eran tan prometedores que el gobierno italiano no tuvo otra opción que ordenar su producción inmediata. Las líneas de ensamblaje se expandieron. Alfa Romeo intensificó la fabricación del motor Ra1000 RC41, y en poco tiempo, los primeros escuadrones comenzaron a recibir sus Folgore. Los pilotos no tardaron en notar la diferencia. Ya no sentían que entraban a una batalla condenada. El avión era una extensión de su voluntad. Finalmente, podían perseguir, girar, ascender y evadir al nivel de los británicos y americanos. El juego estaba cambiando, pero aún había una pregunta sin respuesta, que susurraba con inquietud entre los hangares. ¿Llegamos a tiempo? El 10 de septiembre de 1941, en un aeródromo polvoriento de Lonate Pozzolo, un nuevo rugido rompió la monotonía del cielo italiano. No era el quejido de un avión sobrecargado o el zumbido agónico de un caza obsoleto. Era un sonido limpio, vibrante, con la furia contenida de una máquina diseñada para triunfar. El Mach Calle 202 Folgore acababa de despegar oficialmente para su primer vuelo operativo, y con él,
Italia ponía todas sus esperanzas en una sola bestia de guerra. Para quienes presenciaron ese despegue, había algo distinto en el aire. Algo que no se podía medir con instrumentos. Era la sensación de que, por fin, los pilotos italianos ya no volarían hacia su tumba con cada misión. Por primera vez en años, tenían en sus manos un arma que podía devolver el golpe. Los escuadrones equipados con el Folgore comenzaron a desplegarse rápidamente en los frentes más calientes del conflicto. Los primeros envíos se dirigieron al norte de África, donde las tropas del Afrika Korps luchaban desesperadamente por el control del desierto contra las fuerzas británicas. Allí, bajo el calor abrasador y los cielos sin nubes, el Calle 202 tendría su bautismo de fuego. Desde el primer enfrentamiento, los aliados se dieron cuenta de que algo había cambiado. Los cazas italianos ya no eran presa fácil. El enemigo esperaba encontrarse con los lentos G-50 o los frágiles C-200, pero en su lugar apareció un relámpago que se movía como un Spitfire y atacaba con la precisión de un Mese. El impacto psicológico fue inmediato. En enfrentamientos directos con Jerrycans y P-40 Tomahawk, el Folgore mostró una clara ventaja en maniobrabilidad a media y alta velocidad. Su estructura ligera pero sólida, su diseño aerodinámico y su poderoso motor lo hacían excelso en combates aéreos cerrados. Y aunque aún carecía del poder de fuego ideal, sus pilotos sabían cómo compensar con habilidad y agresividad. Uno de ellos fue el as italiano Franco Lucchini, quien pilotando un Calle 202 logró derribar varios cazas enemigos en duelos que parecían imposibles. En su diario escribió: "El avión responde a mi pensamiento. Giro antes que ellos, disparo antes que ellos. Por primera vez, siento que tengo el control". ¿Puede un piloto cambiar el curso de una guerra cuando finalmente le dan un arma digna de su talento? ¿Cuántos Lucchini estaban esperando, desesperados, una herramienta como esta? El diseño del Folgore también sorprendió a los aliados por su robustez. A diferencia de los cazas italianos anteriores, el Calle 202 podía recibir daño y regresar. Su fuselaje monocasco de aluminio reforzado resistía impactos que habrían sido fatales para sus predecesores. Además, su tren de aterrizaje retráctil y reforzado permitía operaciones más seguras en pistas rudimentarias del desierto. En misiones de escolta, interceptación o patrullaje, el Folgore demostraba una versatilidad que Italia nunca había tenido. Pero quizás su mayor hazaña fue esta: hizo que los pilotos enemigos empezaran a hablar de los italianos con respeto. Existe una posibilidad real de que el Folgore no necesitara ser perfecto. Solo necesitaba ser suficiente para devolverle el alma al piloto italiano. Pero claro, si hubiera llegado solo 6 meses antes, tal vez el Alamein, Tobruk o Malta habrían tenido otro desenlace. Tal vez, solo tal vez, el cielo del Mediterráneo habría sido tricolor. Y sin embargo, la guerra no da tregua. Mientras los Calle 202 comenzaban a destacarse, las fábricas italianas luchaban por mantener el ritmo de producción. El motor Ra-1000 RC-41 era complejo de fabricar, y la infraestructura industrial de Italia no estaba preparada para una guerra prolongada. Aunque el Folgore volaba cada vez más alto, sus números aún eran bajos. Para cuando lograban reemplazar las pérdidas en un escuadrón, otro frente pedía refuerzos. Además, el armamento seguía siendo un punto débil. Aunque algunas versiones posteriores integraron armamento adicional en las alas, seguía sin ser suficiente para enfrentar bombarderos aliados en formación cerrada. El relámpago era veloz, pero aún le costaba partir el trueno enemigo. Y así, el Macchi Calle 202 empezó a adquirir una reputación ambigua. Era un caza formidable, pero incompleto. Una obra maestra italiana, atrapada por las limitaciones de una nación que ya empezaba a desmoronarse desde dentro. ¿Puede un avión ser recordado como leyenda, incluso cuando se le negó la posibilidad de cumplir su verdadero destino? Quizá no fue diseñado para ganar la guerra. Quizá su propósito era más íntimo, demostrar que, incluso en la derrota, Italia aún sabía crear belleza y pelear con honor. Ese día, mientras el Folgore descendía hacia su base con las alas marcadas por la pólvora, los mecánicos se alinearon para verlo aterrizar. Ya no era solo un avión, era un símbolo, de lo que fue, de lo que pudo ser, de lo que aún podía volar. En la guerra, el tiempo no perdona. Los combates no se detienen a esperar a que un nuevo avión esté listo. No hay pausa para adaptarse, ni tregua para corregir errores. Cada día que pasa, un ejército sin respuesta aérea se desangra lentamente.
Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Italia mientras el Macchi Calle 202 se desarrollaba en las sombras. Desde 1940 hasta mediados de 1941, antes de que el Folgore hiciera su aparición en los cielos, la Regia Aeronáutica combatía con una flota agotada. En el norte de África, los cazas británicos, principalmente los Hawker Hurricane y más tarde los Curtiss P-40, dominaban el espacio aéreo. Sus bombardeos eran constantes, precisos, demoledores. Los pilotos italianos, aún volando los lentos Fiat G50 y los ya anticuados Calle 200, sabían lo que les esperaba en cada salida: inferioridad de velocidad, inferioridad de potencia de fuego, inferioridad en todo. Los informes militares lo decían claro: la Regia Aeronáutica estaba perdiendo la guerra aérea. No por falta de valor, sino por falta de herramientas. Y mientras tanto, el Folgore aún no despegaba. La fábrica Macchi, a pesar de su esfuerzo titánico, no podía acelerar más allá de lo que permitían sus recursos. Alfa Romeo enfrentaba retrasos con los Ra-1000 RC-41, y los primeros lotes del Folgore eran escasos. A finales de 1941, apenas unas pocas decenas de unidades estaban listas para el frente. Demasiado pocas para hacer una diferencia real. Demasiado tarde para evitar lo inevitable. ¿Cuántas batallas se perdieron porque el avión correcto no llegó a tiempo? Y si el Calle 202 hubiera estado en servicio completo 6 meses antes, ¿podría haber cambiado el curso del frente africano? La historia oficial rara vez se detiene en esas preguntas. Pero para los hombres que combatieron, cada día de espera costó vidas. Y eso es lo que hace del Folgore una tragedia con alas. Porque su mayor virtud, ser un caza digno, fue también su condena, haber nacido cuando ya el tiempo se agotaba. En esos meses de espera, la Luftwaffe tuvo que intervenir repetidamente para compensar la debilidad de la aviación italiana. Cazas Messerschmitt Bf-109 del Afrika Korps fueron desplegados para cubrir los huecos que la Regia Aeronáutica no podía llenar. Y esa dependencia humilló a muchos altos mandos italianos. Alemania, aunque aliada, no confiaba en la capacidad de Italia para sostener su propio peso en el aire. Y con razón. Existe una posibilidad real de que la aparición tardía del Folgore no solo fuera un problema de logística, sino una manifestación del colapso interno del liderazgo italiano. Pero claro, si los recursos, la planificación y la visión hubieran estado a la altura del talento de sus ingenieros, el Calle 202 podría haber encabezado una nueva era para la aviación italiana, no solo un parpadeo brillante antes del desastre. Mientras tanto, en los frentes, los pilotos italianos seguían cayendo. Las bajas se acumulaban, y cada vez que un caza era derribado, no era solo un avión perdido. Era un joven más que no regresaba, un escuadrón más que se debilitaba, un pedazo más del alma de la Regia Aeronáutica que se evaporaba en el aire caliente del desierto. Pero entre toda esa oscuridad, los rumores del nuevo avión comenzaron a correr. Se decía que era más rápido que cualquier caza italiano anterior, que podía mantenerse en combate con los Spitfires, que era hermoso, equilibrado, y que ya no pondría a los pilotos en una situación de desventaja constante. Era una esperanza que viajaba de boca en boca, una promesa que aún no aterrizaba, pero que ya levantaba el ánimo de los que estaban por rendirse. Los enemigos también escucharon los rumores. La RAF empezó a recibir informes de un nuevo caza italiano inusualmente ágil y difícil de alcanzar. En más de una ocasión, pilotos británicos reportaron que un caza desconocido los había superado en velocidad durante una persecución. No sabían su nombre, pero comenzaban a temerlo. Y cuando finalmente apareció en número suficiente para formar escuadrones completos, los cambios fueron inmediatos. Las misiones dejaron de ser sacrificios y se convirtieron en combates. Las patrullas dejaron de evitar el contacto y comenzaron a buscarlo. El cielo ya no pertenecía solo al enemigo. Como es habitual en los grandes cambios, al principio nadie cree que sea verdad. Demasiadas promesas rotas, demasiadas ilusiones. Pero claro, cuando el primer escuadrón de Calle 202 regresó sin una sola baja tras enfrentarse a Hurricanes y P-40, incluso los más escépticos comenzaron a creer. Aquel caza, que había tardado tanto en llegar, no solo volaba, imponía respeto. Y sin embargo, el daño ya estaba hecho. El tiempo perdido jamás se recupera en una guerra. Aunque el Folgore comenzara a brillar, el enemigo ya se preparaba para el siguiente paso. El desierto, teñido de sangre y arena, no perdona al que duda. El Macchi Calle 202 estaba listo.
pero el reloj de Italia ya marcaba los últimos compases. El desierto del norte de África no perdona errores. Allí, el sol no calienta, castiga. La arena no cubre, devora. En ese escenario de fuego y polvo, donde cada sombra puede esconder la muerte y cada amanecer significar el fin de otro escuadrón, el Macchi Calle 202 Folgore finalmente se enfrentó a su destino. Fue en noviembre de 1941 cuando las unidades equipadas con el nuevo caza comenzaron a operar en combate activo. El primero Stormo Caccia, uno de los más veteranos de la Regia Aeronáutica, recibió los primeros ejemplares. Y lo que ocurrió en los días siguientes aún hoy es recordado por quienes vivieron para contarlo. Los primeros enfrentamientos se dieron sobre el cielo de Sidi Rezegh y Tobruk, puntos neurálgicos en la lucha por el dominio aéreo del norte africano. Hasta ese momento, las fuerzas aliadas dominaban con total confianza. Hurricanes, P-40 Warhawk y algunos Spitfires custodiaban los cielos como centinelas invulnerables. Pero entonces, apareció algo que los tomó por sorpresa. Un caza con líneas afiladas, que giraba con precisión quirúrgica y trepaba con velocidad inusual. Uno que no temía el enfrentamiento directo, que no se alejaba de la pelea. Y lo más inquietante, era italiano. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo era posible que, de pronto, la Regia Aeronáutica tuviera un caza capaz de igualar a los suyos? En uno de los primeros combates registrados, un grupo de Folgore interceptó a un escuadrón de Curtiss P-40 escoltando bombarderos. El resultado fue desconcertante para los aliados, 2 P-40 derribados sin una sola baja italiana. Los pilotos del Folgore regresaron a base con munición restante. Había sido demasiado fácil. Existe una posibilidad real de que los aliados, en su confianza absoluta, subestimaran por completo lo que Italia aún era capaz de producir. Pero claro, cuando el primer P-40 cayó sin siquiera haber tenido tiempo de virar, el respeto regresó a la cabina del enemigo. A nivel técnico, el Calle 202 mostraba una ventaja particular. Su capacidad de maniobra a velocidades medias y altas era excepcional, superando incluso al Bf-109F alemán en algunas curvas prolongadas. Su fuselaje bien equilibrado y la distribución de masa gracias al motor en V invertida le permitían maniobras precisas sin pérdida de estabilidad. Además, su peso contenido, alrededor de 2.600 kilogramos cargado, le otorgaba una relación potencia-peso envidiable. Y entonces, vino el duelo que cambiaría todo, el enfrentamiento directo con el Spitfire MKV. El Spitfire era considerado el rey del combate cerrado. Los pilotos aliados sabían que, si se mantenían dentro de sus parámetros de maniobra, pocas máquinas podían hacerle frente. Pero en diciembre de 1941, sobre el cielo de El Águila, 2 Folgore del cuarto Stormo se encontraron con un escuadrón de Spitfires de la RAF. La batalla duró poco más de 3 minutos. 3 Spitfires resultaron dañados, 1 derribado. Los italianos regresaron con impactos, pero vivos. Era el primer enfrentamiento documentado entre el Calle 202 y el Spitfire, y terminó en empate técnico. ¿Podría esto significar que el Spitfire, hasta ahora intocable, había encontrado su sombra en el cielo? La prensa italiana, controlada por el régimen, explotó la noticia. El Folgore era presentado como el símbolo de la resurrección aérea italiana. Lo llamaban el rayo de Mussolini. Pero en los hangares, los mecánicos y pilotos sabían la verdad. El avión era bueno, sí, pero aún estaba incompleto. El armamento seguía siendo su talón de Aquiles. Muchos enfrentamientos se resolvían a favor del Calle 202 en cuanto a maniobra, pero no lograban derribar al enemigo por falta de potencia de fuego. Las 2 ametralladoras de 12,7 milímetros del modelo estándar simplemente no eran suficientes contra bombarderos blindados o cazas resistentes. Algunos pilotos italianos se quejaban de tener al enemigo en la mira durante varios segundos y no conseguir incapacitarlo. Aún así, el Folgore cambió algo esencial, la moral. Por primera vez en mucho tiempo, los pilotos italianos no evitaban los duelos. Salían con ansias de combate. Las órdenes ya no eran simplemente proteger o retrasar, sino interceptar y atacar. Las patrullas comenzaron a recuperar terreno, y en más de una ocasión, escuadrones enteros británicos debieron retroceder o pedir apoyo adicional. Como suele pasar con lo inesperado, al principio se duda. Pero cuando ves que el enemigo gira y huye, sabes que algo ha cambiado. Pero claro, si el Folgore hubiera sido producido en masa 6 meses antes,
y con el armamento correcto, el cielo del norte africano podría haber tenido un nuevo dueño. La RAF, que hasta entonces veía a los italianos como una molestia menor, comenzó a cambiar su estrategia. Ya no se enfrentaban a un enemigo inferior. Había que prepararse para combates difíciles, impredecibles. El Folgore no era solo una máquina, era un fantasma que cruzaba el cielo sin miedo, sin pedir permiso. Lo más inquietante, sin obedecer las reglas del juego anterior. En el horizonte, sin embargo, algo se preparaba. Los aliados estaban por lanzar una ofensiva aérea que pondría a prueba no solo a los aviones italianos, sino a toda su cadena de suministro, mando y logística. Y el Folgore, por más valiente que fuera, estaba por conocer a los verdaderos titanes del aire. Un avión puede ser una máquina magnífica. Puede superar en velocidad, girar mejor, ascender más alto. Pero nada de eso importa si el hombre que lo pilota no cree en él, o peor aún, si ya no cree en quien lo envía a volar. Durante el despliegue del Maki Calle 202 Folgore en el norte de África y en el frente del Mediterráneo, ocurrió un fenómeno que no figura en los informes de combate, pero que los diarios personales, las cartas y los testimonios recogidos después de la guerra no dejan de repetir: el renacer del alma del piloto italiano. Hasta la llegada del Folgore, volar para la Regia Aeronáutica había sido, en muchos sentidos, un acto de sacrificio. Los cazas antiguos eran obsoletos. La doctrina táctica estaba atrasada. Los líderes operaban desde la soberbia o la ignorancia. Y lo peor, muchos escuadrones eran enviados a misiones imposibles con la certeza de que no regresarían. Había una fatiga moral que no podía ocultarse. Las bajas aumentaban, y cada nuevo reemplazo sabía que el uniforme que vestía era casi un sudario con alas. Pero entonces, el Calle 202 cambió eso. No por milagro, ni por propaganda, sino por pura realidad técnica. La máquina funcionaba, respondía, permitía pelear, y eso encendió algo dormido en los corazones de los aviadores italianos: dignidad. Los pilotos comenzaron a sentir que valía la pena prepararse, entrenar, perfeccionar maniobras. El Folgore no solo era más ágil, transmitía control. En sus controles, el más mínimo movimiento encontraba respuesta inmediata. Volar ya no era una lucha constante contra el avión, como ocurría con otros modelos italianos. El Calle 202 era una extensión del cuerpo y del deseo de supervivencia. Uno de los testimonios más potentes vino del capitano Adriano Visconti, futuro as de la aviación italiana. En una carta a su familia escribió: «Este avión no lucha contra ti. Te escucha. Parece que sabe lo que quieres hacer antes de que lo pienses. Por primera vez, tengo la sensación de que podemos ganar». Y esa sensación, en medio de una guerra que se desmoronaba, lo era todo. Pero había un contraste feroz. Mientras los pilotos recuperaban la confianza, el aparato que los comandaba seguía igual de roto. El alto mando italiano estaba marcado por la desorganización, la improvisación y las rivalidades internas. La cadena de mando rara vez escuchaba a los que estaban en el frente. Las solicitudes de mejores radios, de repuestos críticos, de mayor armamento, tardaban semanas, si no meses, en llegar. A veces, no llegaban nunca. ¿Cómo se sostiene la moral cuando el avión es magnífico, pero los que dan las órdenes te tratan como prescindible? Existe una posibilidad real de que el mayor enemigo del Folgore no estuviera en el cielo, sino en los escritorios de Roma. Pero claro, si los hombres detrás del escritorio hubieran estado a la altura de los hombres en cabina, la historia de Italia en el aire habría sido otra. Los pilotos vivían con una dualidad dolorosa. Volaban el mejor avión que jamás había salido de una fábrica italiana. Y al mismo tiempo, sabían que el país que lo construyó no estaba dispuesto, o no podía, sostenerlo. Había una mezcla de orgullo y rabia en cada misión. Algunos comenzaron a escribir nombres personales en el fuselaje. Otros pintaban escudos, símbolos o frases en latín. Se apropiaban del avión como si fuera una criatura viva. No era solo un caza, era su compañero, su única garantía de regreso. El miedo no desapareció. La guerra seguía siendo brutal. Pero donde antes había resignación, ahora había lucha. El Folgore les permitía intentar lo imposible, y a veces, conseguirlo. Hubo combates donde un solo Calle 202 se enfrentó a 3, 4 o 5 enemigos. Y no solo sobrevivió, a veces, ganó. En una ocasión,
un piloto italiano logró derribar 2 Hurricanes en una sola salida, mientras cubría el retiro de sus compañeros. Regresó con impactos en el fuselaje, combustible en los límites, y una sonrisa que ningún superior podía fingir. Pero al final del día, cuando el motor se apagaba y el sol descendía sobre el desierto, la pregunta siempre volvía. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tuvimos que esperar tanto para tener lo que siempre necesitábamos? Como al inicio de cualquier historia de redención, el dolor aún está presente. Aún cuesta creer. Aún hay cicatrices. Pero claro, cuando el Folgore rueda por la pista, y escuchas su rugido, sabes que ese día tienes una oportunidad real. Y eso lo cambia todo. El cielo seguía siendo hostil. Las fuerzas aliadas se reorganizaban. Los cazas enemigos evolucionaban. El Spitfire Mk9, el P-51 Mustang, el F-4U Corsair, estaban en camino. Pero en ese breve respiro de 1942, cuando el Folgore brilló con fuerza y los pilotos italianos volaron con coraje, algo se escribió en el aire. Y aunque nadie pudiera verlo aún, el ocaso ya estaba acercándose. Los cielos de guerra no se miden solo por la destreza de los pilotos o la calidad de los aviones. También se definen, con crudeza y sin justicia, por decisiones políticas, por alianzas mal calculadas, por errores que se gestan en oficinas lejanas y se pagan con sangre en el aire. El Macchi Calle 202 Folgore nació como una respuesta tardía, pero contundente, a la crisis aérea italiana. Y cuando finalmente demostró su valía en combate, surgió una pregunta inevitable. ¿Por qué tardó tanto? ¿Por qué un avión con ese potencial no llegó antes? La respuesta se encuentra enterrada bajo capas de burocracia, orgullo nacionalista y la oscura lógica del fascismo. Porque mientras Castoldi diseñaba en silencio su obra maestra y los pilotos esperaban ansiosos una herramienta digna, los líderes de la Regia Aeronáutica y del régimen de Mussolini estaban atrapados en su propia guerra interna. Desde antes de 1940, había señales claras de que los cazas italianos estaban rezagados tecnológicamente. Pero en lugar de abrirse a la cooperación o aceptar asesoría externa, el alto mando insistió en sostener una doctrina obsoleta. Se priorizaba la producción en masa de modelos anticuados, como el Fiat CR42 y el G50, bajo el pretexto de que lo italiano es suficiente. ¿Pero suficiente para qué? ¿Para resistir, para sobrevivir, o simplemente para no admitir que el enemigo los había superado? Cuando finalmente se consideró adoptar un motor extranjero, el Daimler-Benz DB601, la decisión fue recibida con resistencia. No por razones técnicas, sino por orgullo. Italia, en el relato oficial del régimen, debía valerse por sí misma. Aceptar ayuda alemana era reconocer una inferioridad que Mussolini se negaba a admitir públicamente. Y, sin embargo, lo hicieron. A regañadientes, aceptaron fabricar el motor bajo licencia. Alfa Romeo asumió el reto con urgencia, pero sin experiencia previa en ese tipo de propulsión en masa. El resultado: retrasos, problemas logísticos, cuellos de botella. Cada motor que salía de fábrica era casi una victoria por sí sola. Pero mientras tanto, los frentes ardían. Existe una posibilidad real de que, en otra circunstancia, el Folgore hubiera estado listo en 1939. Y si eso hubiera ocurrido, la historia de la guerra aérea europea podría haber sido distinta. Pero claro, cuando el poder se ejerce desde el ego y no desde la visión, incluso los avances más brillantes llegan tarde. Otro factor crítico fue la incapacidad de coordinación entre los distintos fabricantes italianos. La industria aeronáutica de Italia estaba fragmentada. Fiat, Macchi, Reiane, Caproni, cada uno operaba con sus propios intereses, defendiendo sus modelos, compitiendo por contratos y saboteando implícitamente la eficiencia del sistema nacional. Mientras en Alemania la producción seguía una lógica centralizada y en Estados Unidos se desplegaba una maquinaria industrial sin precedentes, Italia seguía atrapada en celos corporativos y favores políticos. Incluso la designación oficial del Calle 202 sufrió demoras. El proyecto se topó con trabas administrativas, falta de materiales, limitaciones en la cadena de suministro. Se priorizaban modelos que ya habían fracasado, simplemente por conveniencia o tradición. Y aún así, el Folgore logró despegar. Pero cuando lo hizo, ya había demasiados muertos. Demasiadas misiones perdidas. Demasiadas oportunidades echadas a perder. Cuando las primeras unidades llegaron al norte de África en masa,
Rommel ya empezaba a perder la iniciativa. Los británicos se reforzaban. Los estadounidenses se preparaban para desembarcar en el norte del continente. El rayo italiano había llegado. Pero la tormenta ya estaba desatada. Como ocurre en toda historia donde el talento choca contra la estructura, el Macchi Calle 202 fue víctima de una maquinaria que no supo reconocer su valor a tiempo. Pero claro, si esa estructura hubiera servido al avión, y no al revés, el Folgore no solo habría sido un símbolo, habría sido un arma decisiva. A veces, no basta con crear algo brillante. Hay que saber cuándo hacerlo, dónde y por qué. El Calle 202 fue una joya nacida en un entorno ciego, lanzada al combate por necesidad más que por visión. Su éxito, cuando ocurrió, fue en contra de todas las condiciones que lo rodeaban. Y mientras los pilotos italianos lo volaban con orgullo, sabían que no volaban solo contra Hurricanes, Spitfires o Mustangs. Volaban contra su propio país. Hay momentos en que un avión no se define por sus planos ni por su velocidad, sino por a quién se enfrenta y cómo sobrevive. El Macchi Calle 202 Folgore fue concebido para devolverle a Italia la capacidad de lucha aérea, pero su verdadero juicio comenzó cuando se enfrentó a los titanes del cielo. Ya no era cuestión de teoría, ni de promesas, ni siquiera de esperanza, era pura supervivencia contra lo más avanzado del arsenal aliado. A partir de 1942, los enfrentamientos en el norte de África, Sicilia y el Mediterráneo se intensificaron con la llegada de nuevas oleadas de aviones enemigos. Los cazas británicos mejoraban con cada variante. El Spitfire MKV ya no era el único desafío, llegaban también los cazas estadounidenses, robustos y agresivos, como el Curtiss P-40F, el Bell P-39 Airacobra y, pronto, el P-38 Lightning. El Folgore, a pesar de su brillante desempeño inicial, entraba en una nueva fase, la prueba de fuego frente a máquinas construidas por industrias que producían por miles, con tácticas modernas y pilotos entrenados en masa. Y aún así, resistió. Técnicamente, el Macchi Calle 202 seguía siendo una amenaza muy seria. Su motor Ra-1000 RC, 41 Alfa Romeo, una copia del Daimler-Benz DB601AA, le permitía alcanzar hasta 603 km por hora a 5.600 metros. Su relación peso-potencia le daba una aceleración respetable, y sus alas de diseño elíptico, similares en elegancia a las del Spitfire, mantenían una eficiencia sorprendente en maniobras cerradas. En combates individuales, el Folgore podía imponerse con facilidad. En grupos, podía pelear con igual ferocidad. Lo que le faltaba en potencia de fuego, todavía armado en su mayoría solo con dos ametralladoras de 12,7 milímetros, lo compensaba con precisión, maniobrabilidad y la astucia de sus pilotos. Y sin embargo, ¿puede una joya artesanal resistir el choque con una avalancha de acero industrializado? Uno de los momentos más emblemáticos fue el enfrentamiento con los P-38 Lightning. Este bimotor estadounidense, con una velocidad de crucero superior y un armamento devastador, representaba una amenaza completamente distinta. Pero en más de una ocasión, los pilotos italianos lograron derribar P-38 con maniobras que desafiaban la lógica, aprovechando el mayor radio de giro del Folgore y su capacidad para girar en espacios donde el Lightning simplemente no podía seguirlo. El problema era que estos triunfos eran individuales, pequeñas luces en un cielo cada vez más oscuro, porque mientras el Folgore peleaba con todo lo que tenía, los aliados multiplicaban sus fuerzas. Donde Italia enviaba escuadrones de 8 o 10 aviones, los estadounidenses enviaban formaciones de bombarderos escoltados por decenas de cazas. Ya no se trataba de duelo uno a uno. Era una guerra por saturación. Y ahí es donde el Calle 202 comenzaba a ceder. Existe una posibilidad real de que el Folgore fuera superior en combate cerrado, pero simplemente no estaba diseñado para sostener una ofensiva aérea masiva como la que venía sobre Europa. Pero claro, cuando lo ponías en manos de un piloto hábil, y lo lanzabas contra el enemigo correcto, aún podía ser letal. En los combates sobre Sicilia en 1943, se registraron enfrentamientos épicos entre escuadrones italianos y formaciones aliadas. En una ocasión, un solo escuadrón de Folgore logró dispersar una formación de B-17 durante su aproximación, forzándolos a abortar su misión. Fue una victoria táctica, pero el mismo escuadrón perdió la mitad de sus pilotos ese día. La diferencia estaba clara, el avión era bueno, incluso magnífico,
Pero ya no bastaba. El enemigo ya no era solo el P-40 o el Spitfire. Era el sistema industrial de Estados Unidos, la doctrina aérea moderna, la producción en cadena, la logística sin fisuras. Era una guerra que se libraba desde las fábricas, las refinerías y los astilleros, y en eso, Italia simplemente no podía competir. Como ocurre en las historias trágicas, el Folgore era como un gladiador noble lanzado a una arena donde ya no se peleaba con honor, sino con números. Pero claro, mientras duró, mientras aún rugió, hubo momentos donde se impuso, donde hizo temblar a los titanes. Y en esos momentos, los enemigos lo reconocieron. Pilotos británicos y americanos registraron en sus informes que el Calle 202 es el único caza italiano que debe tomarse con extrema precaución. Lo llamaban el Maki, como si fuera una entidad propia. No era parte de la masa de cazas enemigos. Era él. Pero los días de gloria ya se acortaban. Los aliados avanzaban por tierra y por aire. Las fábricas italianas sufrían bombardeos constantes. El combustible escaseaba. Las piezas de repuesto tardaban demasiado. La producción ya no podía sostener la guerra. El Folgore seguía combatiendo, sí. Seguía derribando enemigos. Pero cada vez que uno caía, era casi imposible reemplazarlo. Los escuadrones comenzaban a perder su fuerza. Y el cielo ya no era suyo. El Maki Calle 202 Folgore había demostrado ser una creación brillante, un relámpago diseñado con precisión casi artesanal. Pero incluso los rayos más potentes se apagan cuando la tormenta que los rodea se vuelve demasiado grande. Y a medida que 1943 avanzaba, la guerra no solo se intensificaba, se transformaba. El cielo ya no era dominio de cazas individuales y duelos heroicos. Ahora era el escenario de gigantes, formaciones cerradas de B-17 volando a gran altitud, escoltadas por enjambres de P-51 Mustang, cazas que combinaban alcance, velocidad, potencia de fuego y resistencia. Era un nuevo tipo de guerra aérea, industrial, mecánica, masiva. Y en esa nueva era, el Folgore empezó a quedarse atrás. No por falta de mérito, sino por falta de evolución. El Calle 202 era veloz y maniobrable, sí, pero había sido diseñado para una guerra que ya no existía. Su armamento seguía siendo limitado, y su capacidad para enfrentar bombarderos pesados era prácticamente nula. A lo sumo podía hostigar, dañar, forzar a desorganizarse, pero no derribar en condiciones seguras. Mientras los bombarderos lanzaban lluvia de fuego sobre Nápoles, Milán o Roma, el Folgore apenas podía alcanzarlos en altitud, y una vez allí, era superado en número y potencia. La producción del modelo posterior, el Maki Calle 205 Veltro, una versión mejorada con el motor Daimler-Benz DB605, más potente y armamento reforzado, comenzaba tímidamente, pero de nuevo, tarde. Muy tarde. Solo unos pocos Calle 205 llegarían a tiempo para intentar oponer resistencia seria. Y muchos de los escuadrones seguían volando los ya veteranos Calle 202 porque no había otra opción. ¿Qué ocurre cuando una máquina, por más perfecta que sea, ya no está hecha para la guerra que se está peleando? Existe una posibilidad real de que el Folgore, por sí solo, nunca tuvo oportunidad de cambiar el resultado estratégico del conflicto. No porque le faltara alma, sino porque le faltó un sistema que lo sostuviera. Pero claro, si ese sistema hubiese existido, si la visión de un ejército moderno hubiera llegado con él, el Calle 202 no habría sido un héroe aislado, sino el primero de muchos que habrían dominado el cielo. Los escuadrones italianos, cada vez más agotados, seguían luchando. Había algo conmovedor en la forma en que resistían. No por fe en la victoria, sino por lealtad entre ellos, por amor al vuelo, por orgullo silencioso. En esos últimos meses, muchos pilotos sabían que estaban volando misiones sin retorno. Que sus enemigos volaban más alto, más rápido, más armados, y en números imposibles. Y aún así, despegaban. En julio de 1943, durante la invasión aliada de Sicilia, la Operación Husky, el Folgore participó en misiones desesperadas de interceptación y ataque. Su desempeño fue valiente, pero inútil. Los cielos estaban completamente saturados por la fuerza aérea aliada. El radar enemigo, la cobertura aérea continua y el bombardeo sistemático de aeródromos italianos hacían que cada salida del Calle 202 fuera como un puñetazo en el agua. Aún así, hubo episodios de coraje puro.
En uno de ellos, un escuadrón de 4 Folgore interceptó una formación de bombarderos que se dirigía a Messina. Lograron derribar a uno, dañar a 2 más y regresar con múltiples impactos. Sabían que no podrían detener la ofensiva, pero lo hicieron de todos modos. Y así, lentamente, los Folgore fueron desapareciendo. No por derrota directa, sino por desgaste, por falta de repuestos, por falta de combustible, por falta de país. Porque el 8 de septiembre de 1943, Italia firmó su armisticio con los aliados. La regia aeronáutica se desmoronó. Los pilotos, divididos, debieron elegir entre seguir luchando bajo la República de Salò y los nazis, o rendirse y enfrentar el incierto destino de la posguerra. Algunos Folgore continuaron operando con la Aeronáutica Nacional Republicana. Otros fueron capturados por los alemanes. Algunos, incluso, terminaron siendo usados por los aliados para pruebas. Pero ya no era lo mismo. La guerra se había tragado al último caza con alma italiana. Ya no era un símbolo de resistencia, era un espectro. Como ocurre con los héroes trágicos, el Calle 202 peleó bien. Peleó mejor de lo que se esperaba. Pero el mundo a su alrededor no estuvo a la altura. Pero claro, si la historia tuviera espacio para los Easy, el Folgore sería uno de sus capítulos más brillantes. Y en los hangares vacíos, donde alguna vez rugió su motor, solo quedaba el eco. Cuando una guerra termina, lo que queda no son solo ruinas, ni acuerdos firmados en tinta fría. Lo que permanece, a veces, son las preguntas que nadie quiso hacer mientras los motores aún rugían. Preguntas como, ¿y si hubiéramos escuchado antes? ¿Y si hubiéramos confiado más en nuestros propios ingenieros, en nuestros propios pilotos, en el tiempo que ya no volverá? El Maki Calle 202 Folgore no fue un simple avión de caza. Fue una anomalía. Un destello de genialidad en medio de un caos institucional. Un producto de excelencia nacido en un entorno que no supo sostenerlo. En los manuales de historia, rara vez ocupa el lugar que merece. Se menciona con una línea, quizá una nota al pie. Pero quienes lo pilotaron, quienes lo enfrentaron, no lo olvidaron jamás. En muchos sentidos, el Folgore fue un avión que desafió su propio contexto. En una Italia desgarrada por la propaganda, la mala gestión y la dependencia de una alianza cada vez más desigual con Alemania, este caza surgió como si hubiera escapado de otro país. Uno donde el diseño respondía a la necesidad real, donde los ingenieros eran escuchados, donde el talento encontraba los recursos que merecía. Su legado no está en cuántos aviones enemigos derribó, ni siquiera en las batallas que ayudó a equilibrar, aunque fueran pocas. El verdadero impacto del Calle 202 fue lo que generó en quienes lo volaron. Despertó un sentido de orgullo que iba más allá del uniforme o del juramento al régimen. Era una conexión íntima entre hombre y máquina. Una forma de decir, sí, aún podemos hacerlo bien. Técnicamente, el Folgore dejó su huella. Fue el primer caza italiano con verdaderas capacidades para medirse contra los modelos más modernos del mundo. Su combinación de motor en línea, diseño aerodinámico avanzado, bajo peso estructural y gran maniobrabilidad se convirtió en la base de su sucesor, el Maki Calle 205 Veltro. De hecho, muchos historiadores lo consideran el eslabón perdido entre la aviación italiana premoderna y lo que pudo haber sido un resurgimiento si la guerra no lo hubiera devorado todo. Pero el tiempo no da segundas oportunidades. ¿Cuántos Maki Calle 202 más podrían haberse construido si la producción se hubiera acelerado apenas 6 meses? ¿Qué pasaría si hoy tuviéramos acceso a todos los planos, las versiones canceladas, las mejoras que quedaron en papel? Existe una posibilidad real de que el Folgore haya sido solo el comienzo de una nueva era para la aviación italiana, una era que nunca tuvo la oportunidad de nacer. Pero claro, si la historia estuviera escrita por los ingenieros y no por los generales, tal vez esa era sería una realidad, no un susurro entre hangares oxidados. Hoy, quedan pocos ejemplares del C-202. Algunos restaurados, otros atrapados en museos donde su silueta elegante apenas logra contar su historia. Uno puede encontrarse en el Museo della Aeronautica Militare en Vigna di Valle, cerca de Roma. Otro, cuidadosamente conservado, se encuentra en Estados Unidos. Están ahí, silenciosos, pero si uno se acerca lo suficiente, puede casi escuchar el eco de sus motores. Y quizás, el suspiro de los hombres que soñaron con el cielo, lo tocaron por un momento, y luego lo perdieron.
El Macchi Calle 202 Folgore no salvó a Italia. No ganó la guerra, pero fue una respuesta clara, pura, valiente. Una máquina hermosa en un mundo en ruinas. Y en ese contraste, en esa paradoja, se convirtió en leyenda. Cuando la historia se escribe, suele hacerlo con trazos gruesos, con nombres de batallas, cifras de producción, tratados firmados y líderes coronados o derrocados. Pero entre esos trazos, casi invisibles, existen figuras que se deslizan como sombras elegantes. No cambian el curso de la historia global, pero cambian el alma de quienes los conocieron. El Macchi Calle 202 Folgore fue una de esas figuras. Fue el avión que llegó tarde, pero llegó con todo. El caza que no pudo salvar una guerra, pero salvó la fe de quienes aún querían pelearla con dignidad. Fue una joya en un campo de escombros, un acto de ingeniería sin retórica, una respuesta precisa en medio del griterío del caos. Podemos medir su velocidad, 603 km por hora, su altitud, 11.500 metros, su tiempo de ascenso, su envergadura, su peso cargado. Podemos analizar su diseño, su motor, sus defectos de armamento. Pero nada de eso explica del todo por qué el Folgore aún sigue apareciendo en los relatos de pilotos, en las cartas arrugadas, en las páginas marginales de los libros que sí se atrevieron a mirar más allá de los ganadores. Existe una posibilidad real de que el mundo nunca haya entendido lo que el Folgore significó realmente. Pero claro, si estás leyendo estas palabras, si has llegado hasta aquí, entonces tú sí lo entiendes. Tú sabes que a veces el verdadero valor no está en cambiar la historia, sino en resistirla con belleza, con honor y con el rugido de un motor que no se cayó, ni siquiera cuando ya no había a dónde ir. El Macchi Calle 202 no fue el avión más letal, ni el más rápido, ni el más avanzado. Fue, simplemente, el mejor que Italia pudo ofrecer en su momento más oscuro. Y eso, en sí mismo, es suficiente para llamarlo leyenda. Porque aunque el relámpago no cayó donde debía, iluminó, por un instante fugaz, lo que Italia pudo haber sido.